durante esta hora y 30 minutos aproximadamente. En principio, es oportuno indicarles que la gestión pública es compleja, tiene diferentes aristas, diferentes ámbitos donde se puede desarrollar, y como rol que puedes cumplir como asistente administrativo puede estar en las diferentes áreas o gerencias o jefaturas de una entidad pública, ¿no? En tal sentido, quizás comencemos con una pregunta, ¿no? ¿Cuántos ministerios tiene el Estado peruano actualmente? Los escucho. Pueden levantar la mano, pueden escribir. Julio. Julio, 18. Jesús dice 18, Julio. Adelante, Julio. Audio, por favor, quizás no está habilitado. Profesor. Ya. ¿Alguien más? ¿Cuántos ministerios hay? Para intervenciones, para ir ahondando en la temática. 18. Por ahí Flor dice 19. En realidad yo le puse a propósito esta Joana. ¿Joana? Sí, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Adelante. ¿Cuántos ministerios hay según tu conocimiento preliminar? 18 ministerios hay en total, profesor. Ya. Gracias. Julio. Zoila. Hay 19. Gracias. Ok. Miren, en realidad existe 19 ministerios. Ustedes saben que la última actualización de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la 29158, fue la que modificó la denominación de los ministerios, ¿no? Entonces, tenemos 19 ministerios actualmente, y dentro de esos 19 ministerios, lo vamos a ir viendo más adelante, porque uno de los ministerios que se ha agregado, o más recientes quizás, fue en el 2012 o 11, si no me equivoco, que fue el MIDIS. Y lo que sí estamos, o está en proceso, es una reestructuración. Una reestructuración del Poder Ejecutivo a través de sus diferentes ministerios. Ya existen propuestas normativas desde el Poder Ejecutivo. Ustedes recordarán la última discurso del 28 de julio, donde la presidenta Dina Boluarte indicaba que podría haber una fusión de algunos ministerios con el propósito de reducir el Estado. Y en ese sentido, una de las voces es la fusión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con el Ministerio de la Mujer. Igual hay otra probable fusión del Ministerio de Producción con el Ministerio de Comercio Exterior. Pero adicional, también hay la creación del Ministerio de Infraestructura, que agruparía todos los órganos ligados al tema de infraestructura a nivel nacional. Eso es por ahora, pero sin embargo aún no se concretiza. Mientras no se concretice, seguiremos teniendo 19 ministerios. Entonces, para entender la gestión pública, lo primero que hay que entender es algunos contextos iniciales, algunas nociones preliminares, y dentro de ello está el tema de la definición de Estado, ¿no? No puede haber gestión pública, no puede existir si no estamos dentro del marco normativo y dentro del territorio, dentro del poder que puede existir
para poder hablar de gestión pública. Entonces, el Estado peruano en sí es una sociedad políticamente organizada que ejerce poder soberano respecto a un territorio determinado, ¿no? Nosotros tenemos obviamente límites con los diferentes países y eso hace que dentro de nuestra geografía, nuestra topografía, tengamos esta organización. Y para hablar de Estado hay que mirar tres elementos, que básicamente son población, territorio y poder. En cuanto a población, obviamente hablamos de los habitantes que están dentro de la geografía de nuestro territorio peruano y encontramos encontramos en realidad diferentes diversidades étnicas, religiosas, culturales, que nos hace un estado bastante, en algunos casos, pluricultural, ¿no? Nosotros tenemos bastante etnias en diferentes zonas de la selva y también comunidades campesinas en la parte de algunas zonas de la sierra del Perú, y eso hace que definitivamente nos enriquezca como país. El otro tema adicional, el otro definición que ayuda a entender el Estado es el territorio. Y ya viene a ser el espacio físico donde existe la población, donde habita. Y adicionalmente, donde se ejerce el poder. Y el poder ya es la capacidad del Estado en sí de organizar a la población, el territorio, imponer sus decisiones. Esos tres elementos configuran la definición de Estado. Si no existe población, si no existe territorio, si no existe poder, no podemos hablar de Estado. Adicionalmente a ello, en nuestro Estado peruano es único e indivisible. ¿No? Su gobierno básicamente es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes. Entonces, no es que exista un copamiento en nuestro Estado peruano del poder ejecutivo, del poder legislativo o judicial. Siempre tiene que existir este tema de separación de poderes para hablar de un Estado democrático en principio, aunque muchas veces ustedes habrán visto por las noticias que se habla mucho, ¿no? De cuánto poder tiene ahora mismo el Congreso, desde hace algunos años atrás también, el poder de desestabilizar probablemente desde el Parlamento hacia el Poder Ejecutivo. Muchas veces también aquí hay que mirar el tema de los partidos políticos, que no tenemos un sistema de partidos políticos necesariamente fortalecido. Hay muchas cosas que aún algunos teóricos dicen que el Estado peruano sigue en construcción, y en realidad eso es. Y hablamos también de un Estado peruano donde muchos de los ciudadanos, o sea, la población, no se siente parte de, o al menos no tiene ese sentido de pertenencia a su territorio, ¿no? Eso por un lado. Entonces, el Estado peruano, básicamente, miramos a través del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Adicionalmente a ello, hay que ver que tiene los organismos constitucionalmente autónomos. Y luego ya miramos lo que son los niveles de gobierno. Un organismo constitucionalmente autónomo, si es que me dicen por ahí, que quizás más recuerdan. Un organismo constitucionalmente, el BCR, exacto. El BCR es uno de los organismos constitucionalmente autónomos, quizás uno de los más representativos últimamente, efectivamente, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, son instituciones que ayudan en principio a balancear también el poder. Y dos, para que en caso del BCR, nuestra economía de una u otra forma vaya bien, sin injerencia política. Que si bien es cierto, muchos de los representantes, o en el caso del BCR, como Julio Velarde, es nombrado por el Congreso de la República, propuesta, siempre más allá de eso, la cuestión política queda, digamos, más de lado en esas instituciones, ¿no? Sin embargo, últimamente siempre ustedes hay que estar mirando cuando uno quiere introducirse a la gestión pública o quiere trabajar en el Estado, mínimamente hay que conocer
cambios jurídicos que existen a nivel de gestión pública y sobre todo los movimientos o las movidas políticas, ¿no? En caso del Congreso siempre ha puesto el ojo en la Junta Nacional de Justicia, ha puesto el ojo en el JNE, en la misma OMPE. Entonces hay cuestiones políticas. En realidad siempre todo se mueve en función del tema político y siempre hay diferentes cambios. Entonces la gestión pública tampoco es estática, hay bastante movimiento. Lo otro, que es el poder ejecutivo. Cuando hablamos de poder ejecutivo, nos referimos básicamente a cómo está constituido. En principio, la presidencia de la República, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros y los ministerios. Y dentro de los ministerios, pues vamos a encontrar los organismos públicos ejecutores y los organismos públicos especializados. Si estamos en la orden del día, ¿quién es el presidente del Consejo de Ministros ahora mismo? ¿Están al tanto? Adrián Sen, ¿no? Si bien es cierto, nuestra política peruana es bastante cambiante y eso hace que muchos aspectos en la gestión pública se paralicen. Pero adicionalmente a ello, o sea, el tema político con el tema de gestión pública generalmente van de la mano. Cuando existen cambios a nivel gubernamental, a nivel de poder ejecutivo, muchas de las acciones se paralizan o cambian. Viene otro presidente de la PCM, tiene otra forma de pensar, obviamente, otra forma de mirar el desarrollo nacional, otra ideología política y obviamente tiene que impregnar sus propios mecanismos que ya viene preestablecido. Entonces, esos aspectos hay que tenerlos bastante en consideración. Hace poquito, por ejemplo, se cambió al ministro de Economía y eso fue una de las cosas que siempre, como decimos, aquellas personas que siempre estaban mirando el tema público, el tema de la gestión pública, siempre esos cambios no necesariamente son los mejores. Claro, uno piensa, dice, no, mi jugador o el ministro no está haciendo bien las cosas, efectivamente se cambia, pero ahí hay que tener bastante consideración. Nosotros o el gobierno puede cambiar diferentes ministros o ministras, pero lo que sí tiene que existir es un orden en cuanto a la seguidilla o seguir ejecutando las políticas, primero de Estado y segundo las políticas de gobierno. Por más que se cambie, no debería haber un giro bastante considerable respecto a lo que se viene desarrollando. Por otro lado, tenemos el Poder Legislativo, que está constituido, o según su organigrama, podríamos mirarlo de esta forma, ¿no? Tenemos al Poder Legislativo, al Pleno en sí del Congreso, que actualmente son 120, y que para las próximas elecciones, ¿cuántas cámaras va a existir? ¿O cuántos congresistas? Bueno, ya no va a existir congresistas, va a existir otra denominación, ¿recuerdan? Senadores y diputados, ¿verdad? O sea, ya vamos a tener la bicameralidad, que a pesar que en su momento se votó mediante referéndum, este nuevo Congreso o el Congreso actual lo ha aprobado y eso significa que en las próximas elecciones vamos a tener que elegir senadores y diputados y vamos a tener dos cámaras a partir del año 2027 en adelante. En muchos aspectos es beneficioso para el tema normativo, puesto que se entiende que los senadores tendrían más expertise, más experiencia en la materia, pero también es un costo adicional para el Estado, porque hay que, obviamente, no solo pagar a los senadores y diputados, sino todo el aparato burocrático que eso concierne, ¿no? Hablamos de asesores, hablamos de comisiones, diferentes especialistas que por lo general se contrata
para discernir algunos temas legales, algunas comisiones, etcétera. Luego tenemos los grupos parlamentarios, que son aquellos por los cuales votamos, aunque a veces adentro ya una vez son elegidos se reconfiguran, ¿no? A veces solamente entran 5 o 6 grupos parlamentarios, pero adentro se separan cuando están ya en el Congreso. Tenemos la mesa directiva, que es como el órgano más ejecutivo a nivel del Congreso, el Consejo Directivo, la Comisión Permanente que se encarga de ejecutar alguna o aprobar algunas leyes cuando todos los congresistas no están presentes, o sea, cuando hay un receso parlamentario, y las comisiones ordinarias, ¿no? Que muchas veces habrán visto ustedes, esas comisiones generalmente son para investigar, básicamente para investigar o indagar algunos aspectos ligados al aspecto político o al aspecto de la gestión pública. Por esas comisiones han pasado, por ejemplo, expresidentes donde se les ha indicado sobre algunos lazos o presuntos lazos de corrupción. Hablamos de los últimos expresidentes, entre otros aspectos, en realidad. Y bueno, el Poder Judicial, que son los órganos de gobierno y administración que tienen los órganos jurisdiccionales y los órganos de control. Esa es su estructura. Y acá vamos a ver los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? En principio, el Jurado Nacional de Elecciones, uno de las instituciones probablemente más, que está más en la palestra en épocas electorales y que en los últimos años también ha sido bastante cuestionada por un sector de la clase política nuestra y bueno, algunos ciudadanos también que al existir algunas corrientes de opinión indicando que en las últimas elecciones hubo, entre comillas, fraude, pues muchos probablemente se han quedado con una espina ahí que a pesar que no se pudo demostrar eso y a pesar que el Jurado Nacional de Elecciones hizo su papel juntamente a la OMPE, sin embargo en este Congreso han tratado de menoscabar a estas instituciones. Además tenemos a la OMPE, el Organismo Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional o la RENIEC, adicionalmente el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Banco Central de Reserva, una de las instituciones no solamente con buen prestigio a nivel de país, sino a nivel de Latinoamérica y a nivel de otros países, por la adecuada gestión de las políticas macroeconómicas, sobre todo de nuestro país, la Contraloría General de la República, que en los últimos años ha tenido o viene teniendo un papel fundamental para el tema de buscar disminuir el tema de corrupción a nivel de gestión pública a través de sus diferentes oficinas regionales, macroregionales y en algunos casos a nivel local, ¿no? Tenemos la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Banca y Seguros, y AFP, la Junta Nacional de Justicia también. Y si volvemos atrás al Poder Ejecutivo, vamos a ver que el Poder Ejecutivo básicamente es el poder que dirige la política general de gobierno. En nuestro país es obviamente una vez que resulta ganador, el gobierno entrante tiene que formular una política general de gobierno que en algunos casos, o en muchos de los casos, se acopla a su ofrecimiento que ha hecho en campaña, adicionando a eso la política nacional de Estado que se tiene. Además, administra el presupuesto público, implementa y reglamenta las leyes y vigila que se cumplan, planifica, norma, dirige, ejecuta, supervisa y evalúa las políticas nacionales y sectoriales en sus diferentes ministerios. Básicamente, el desarrollo del país está a cargo del Poder Ejecutivo, de sus diferentes ministerios, pero sobre todo de sus especialistas en la materia, ¿no? El Poder Ejecutivo se organiza en un régimen básicamente jerarquizado, integrado por, en principio,
la Presidenta de la República, el Consejo de Ministros, la Presidenta del Consejo de Ministros, los ministros y los organismos públicos del Poder Ejecutivo. Si vamos ya al llano, vamos a la vida real, como se dice, vamos a encontrar que en principio, obviamente, si hablamos ahora mismo, el presidente o la presidenta es la señora Dina, ¿no? Muchas veces, o por muchos, no es tan querida la actual presidente, ¿no? Un promedio de 4%, si no me equivoco ahora mismo, de aprobación de la población. El Consejo de Ministros, que agrupa a la presidenta más los 19 ministros, el presidente del Consejo de Ministros, que es el señor Adrián Sen, y los ministros, ¿no? Los 19 ministros, y luego los organismos públicos del Poder Ejecutivo. Acá a la mano derecha ustedes pueden ver los ministros o los ministerios, que es el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio Exterior, etcétera, hasta culminar con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Algunos de los ministerios, y ya vamos más, como se dice, aterrizando, algunos de los ministerios que gozan de mayor presupuesto, podríamos mirar que son el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transportes, obviamente el que tiene el poder es el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social también últimamente viene teniendo poder económico, sobre todo por las transferencias que se le asigna, pero más allá de eso, recuerden que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se creó con el gobierno de Humala y dentro de la política de incluir para crecer. Sin embargo, en los últimos años ha tenido bastantes dificultades en materia, sobre todo ligado al tema de corrupción. El último caso más sonado es la carne de caballo, ¿no? Seguramente, sí, efectivamente la reña, ¿qué es eso? Seguramente ustedes han escuchado por las noticias, han visto que el programa o ex programa, porque ya no cambiaron de denominación, que es Jaliwarma, tuvo esos tremendos líos, problemas, ¿no? En cuanto al tema de corrupción. Y bueno, hasta uno de los proveedores ha terminado, pues, lo han matado, ¿no? Entonces, siempre algunos ministerios están en ese problema de corrupción. No digo que todos probablemente están inmiscuidos, porque el tema de corrupción a nivel nacional es un problema lamentablemente latente y es una lacra que nos persigue a nosotros como sociedad. Pero, en fin, adicionalmente a eso, pasamos de manera rápida al poder legislativo y que actualmente, como decíamos, tiene pues obviamente 130 congresistas, actualmente es unicameral, es decir, no hay dos cámaras. ¿Cuál es su labor? Aprobar, modificar o derogar las leyes, ¿no? Los congresistas son elegidos en forma directa y obviamente por voto popular. Nuestros congresistas actualmente no es que gocen de la simpatía de la población, es una de las instituciones con menos percepción de aprobación a nivel nacional. Sin embargo, su utilidad es obviamente inherente, es necesaria. El problema sigue siendo que probablemente no sé si es un problema de población que no sabemos elegir bien o es un problema de partidos políticos que escogen, entre comillas, unos cuadros que no necesariamente son los mejores. Y obviamente hablar de este tema seguramente daría para estar un buen rato, pero lo que sí les indico que el poder legislativo pues ayuda a balancear el poder que probablemente podría obtener el poder ejecutivo. Básicamente, recuerden que en los años 2000 el gobierno de Fujimori se hizo casi de todos los poderes, básicamente comprando, ¿no? Comprando congresistas. Cuando decimos hizo de todos los poderes, significa que el poder ejecutivo no tiene control. El poder legislativo es el tema del control político. Es decir, por ejemplo, un ministerio o un ministro o su cartera ministerial ejecuta
acciones que no necesariamente es a favor del país, un congresista puede presentar una moción de censura o al menos interpelación, por ejemplo. Si no existe ese tema, el Poder Ejecutivo a través de sus ministros tendrían la carretera libre para que hagan lo que se les plazca, ¿no? Entonces, existe la necesidad de que exista un Poder Legislativo. Hablar de que la calidad del Poder Legislativo ya es otro tema. El Poder Legislativo se organiza básicamente como el Pleno en su total, es decir, todos los 130 congresistas actualmente. Hay grupos parlamentarios, hay el tema del Consejo Directivo, la Mesa Directiva, la Junta de Portavoces, que son los representantes de los grupos parlamentarios existentes en el Congreso, la Presidencia, que por lo general es por votación, no es por lo general, sino es así, por votación se elige el presidente del Congreso o una mesa directiva, las comisiones ordinarias y la comisión permanente. Existe comisión de educación, de transporte, una comisión para indagar por qué se cayó el puente de Chancay, etcétera. Siempre existen esas comisiones y esas comisiones demandan de un presupuesto, porque no es que el congresista sea especialista en la materia, sino que tienen que contratar por locación de servicios, por lo general, expertos para que den una opinión técnica y en base a eso el congresista lee pues la opinión técnica y pueda formular preguntas a quien se le cite. Supongamos que se le cita al ministro de Transportes. Ustedes han visto hace poquito nomás, se cayó un puente y eso ocasionó que un bus se caiga con él y un vehículo menor. Y ha habido como 3 fallecidos. Entonces, un congresista puede decir, bueno, yo puedo presentar una moción de interpelación para el ministro de Transportes porque no está haciendo bien su labor o para que explique cuáles han sido las razones técnicas por las cuales se ha caído el puente. Eso puede ser una forma. La otra forma puede ser que la Comisión de Transportes del Congreso lo cita e igual también lanza diferentes preguntas para que sean resueltas por el ministro. Si no, el ministro no resuelve las preguntas adecuadamente, pueden pasar a un tema de moción de censura, que se necesita al menos algunos votos de mayoría de los congresistas para que sea censurado, y eso significa, una vez que es censurado, sale del Poder Ejecutivo. Tiene básicamente presentar su carta de renuncia. Eso es básicamente el tema del control político. Entonces, el Poder Legislativo, su función es legislativa, obviamente, fiscalización. Ustedes han visto, seguramente han visto en los dominicales, que nuestros padres de la patria tienen funciones de representación y se van una semana a ciertos lugares y hacen pues esa función de fiscalización, de representación, se van con viáticos, algunos no se van y solamente hacen un paint, un Photoshop de las fotos de otras actividades y se lo pegan. ¿Por qué? Porque hay viáticos, ¿no? Además del control político y las que se establecen en la Constitución. Básicamente, algunas de las funciones, no es que sean todas, pero el tema de modificar la Constitución es una de ellas. Aprobar y modificar su reglamento interno. El Congreso tiene un reglamento interno. Aprobar tratados, aprobar y modificar leyes y resoluciones legislativas. Designar al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Tribunal Constitucional. A propuesta de los grupos parlamentarios. No es que necesariamente muchos de estos funcionarios públicos, como por ejemplo el Contralor, el Defensor y el Tribunal Constitucional o los miembros del tribunal, no es que necesariamente sean las eminencias. Generalmente también aquí hay movidas políticas. Y cuando hablamos de movidas políticas, significa que yo, como grupo parlamentario, veo un candidato que sea pues favorable a mis intereses, ¿no? Ustedes han visto el actual defensor del pueblo, básicamente está ligado a una corriente que obviamente si lo ha nombrado el Congreso tiene que responder a esos intereses.
ratificar al presidente del BCR también, y la superintendente de banca y seguros, ¿no? Entonces, el Congreso juega un papel fundamental en realidad en nuestra democracia, en el desarrollo de nuestro país. Y luego está el Poder Judicial, que se encarga de solucionar básicamente las controversias, ¿no? En forma definitiva, un conflicto jurídico partiendo de la Constitución como norma que nos regula a todos, las leyes y las demás normas, ¿no? El Poder Judicial, a través de sus diferentes jueces, obviamente, actúa en función dentro del marco legal que nos norma a nosotros. Determinar además de derechos y responsabilidades también. Cuenta con órganos de gobierno y administración, o sea, tiene una estructura interna en el Poder Judicial, obviamente, que no solamente es la existencia de jueces, ¿no? Hay una estructura administrativa interna para que funcione también el aparato judicial. Y acá tenemos los órganos de gobierno y administración, que básicamente es la Sala Plena de la Corte Suprema, por un lado, el presidente de la Corte Suprema, la Gerencia General del Poder Judicial y los órganos jurisdiccionales, que son la Corte Suprema de Justicia, la Sala Suprema Civil, la Sala Suprema Penal, la Sala Suprema Constitucional y Social, las Cortes Superiores y los juzgados. Y además, ustedes habrán escuchado, cuando un juez o una juez se porta mal, automáticamente a nivel interno hay una oficina de control, que es la OCMA. Esa oficina de control ejerce control, contra los jueces y juezas que hacen mal sus actos jurídicos, actos de corrupción o posibles actos de corrupción. Ahí inicia todo el tema de control. Y bueno, ya vimos que son los organismos constitucionalmente autónomos, pero básicamente estos organismos se han constituido para salvar el Estado de Derecho, es decir, nuestro Estado de Derecho y también el tema de la democracia, y tener mayor eficiencia en la ejecución de algunos trabajos. No depende de ninguno de los poderes del Estado. Al ser organismos constitucionalmente autónomos, tienen mayor capacidad de ejecución de sus tareas sin depender ni del Ejecutivo, ni del Judicial, ni del Ejecutivo. O sea, entre comillas, no debería haber injerencia política. Pero en la vida real, en realidad, no necesariamente ocurre eso. Todo se mueve en función a intereses, en función a necesidades. Y luego tenemos a los gobiernos regionales, ¿no? Que ustedes recordarán cuando se inicia este proceso de descentralización, donde pues buscaban que no solamente el tema del poder económico, sino del poder de las decisiones esté en la capital de Lima, sino se descentralice. En su primer momento se creó, si no me equivoco, fue en el año 2000 con Alejandro Toledo, que dio inicio a la ley bases de la descentralización y se creó, no había gobernadores, sino eran presidentes regionales. Ya luego se han modificado la norma, pero ¿cuál es la función en realidad de los gobiernos regionales? Básicamente es la promoción del desarrollo y la economía regional. Tiene que haber un fomento de las inversiones, las actividades y servicios públicos que son de su responsabilidad, ejerciendo una serie de funciones específicas que le han sido transferidas desde el gobierno regional. Antes de la existencia de los gobiernos regionales, existían las oficinas desconcentradas, que básicamente eran papeleo nomás porque no tenían poder de decisión a nivel regional. Quizás algunos han escuchado las famosas CETAR, que antes de los gobiernos regionales existían. Pregunta del millón. ¿Cuántos gobiernos regionales tenemos actualmente? ¿Cuántos gobiernos regionales hay? 25. Efectivamente, Alicia, Alexei. Tienes 25, 24 dentro de nuestros 24 departamentos y uno que es
la provincia constitucional del Callao. Así está estructurada a nivel de gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, el ejercicio de estas funciones debe realizarse en armonía básicamente con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo. Recuerden que un gobierno regional, pues obviamente está dentro de un determinado territorio, pero no es que sea el amo y señor ahí en ese territorio, sino que hay que ceñirse a las políticas nacionales, las políticas sectoriales, ¿no? Si hay una política sectorial desde el Ministerio del Ambiente de reforestación, y hay una meta y probablemente hay presupuesto, yo como gobierno regional debo buscar que mis acciones en la gerencia ambiental estén ligadas a eso para, en principio, recaudar fondos o captar fondos desde el gobierno nacional, que se haga transferencia. Y dos, que nuestras acciones vayan dentro de las políticas nacionales y las políticas de gobierno, ¿no? Por ese lado. Entonces, otros, en los asuntos de su competencia, los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa. Eso sí lo tienen definitivamente, siempre y cuando la norma les permita. Los gobiernos regionales se organizan, en principio, como de la siguiente manera, ¿no? Hay un consejo regional como órgano normativo y fiscalizador, donde le constituyen los consejeros regionales más el gobernador o la gobernadora. El gobernador regional como órgano ejecutivo, o sea, el que ejecuta, básicamente tipo poder ejecutivo. El Consejo de Coordinación Regional como órgano consultivo y de coordinación con las municipalidades. A nivel de gobierno regional y a nivel también de gobiernos locales, existe una especie de buscar que no necesariamente solamente los especialistas, los gerentes o quienes estén a cargo de las diferentes oficinas o gerencias sean los que decidan, sino hay cuestiones que hace falta poner en consulta a más allá de solamente nuestros integrantes, sino a las entidades del Estado, a las entidades o organismos de la sociedad civil. Entonces, hablamos, por ejemplo, de los consejos de coordinación regional, que en algunos casos funcionan, en otros no. Hay buenas experiencias del Consejo de Coordinación Regional como órgano consultivo. En Lambayeque he visto bastante intervención de la sociedad civil a través de la mesa de concertación, a través de otras organizaciones civiles que se hacen presente en las políticas regionales. ¿Por qué? Porque cuando se aprueba o se quiere establecer una política regional, tiene que entrar a consulta no solamente, como digo, de las entidades estatales, sino del empresariado, también de la sociedad civil. Y luego están los gobiernos locales, pues, ¿no? Que son nuestros vecinos, los más cercanos a nosotros, donde nos quejamos o nos deberíamos quejar o donde deberíamos exigir que se ejecuten las acciones que correspondan para el desarrollo de nuestra jurisdicción. Y en ese sentido, vamos a encontrar que son entidades básicas de la organización territorial del Estado. Ahora, hace poco nomás se aprobó una norma que permite que los que están un poquito más abajo de las municipalidades distritales, o sea, las municipalidades de centros poblados, sean núcleos ejecutores. Eso significa que muchas de esas municipalidades dentro de pronto, porque aún no se reglamenta la norma, van a ejecutar algunos proyectos pequeños, tipo probablemente FONCODES, ¿no? Proyectos pequeños, pero imagínense, o sea, a nivel de centros poblados. Eso significa una descentralización por un lado, pero también puede traernos algunos riesgos, ¿no? Que seguramente vamos a mirar en el camino. ¿Cuál es su rol, su función de la municipalidad, del alcalde que nos representa? Promover el desarrollo y la economía local, en principio, ¿no? La prestación de servicios públicos y de responsabilidad en armonía también con las políticas
regionales, nacionales y sectoriales. Julio, adelante. Julio. Julio. ¿Tienes levantada la mano? ¿Quieres participar? Bueno, mientras Julio se anima, los gobiernos locales, o sea, las municipalidades, tanto provinciales como distritales, tienen también autonomía política, tienen autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades se clasifican básicamente de la siguiente manera. En función a su jurisdicción, vamos a encontrar las municipalidades provinciales, distritales y de centro poblado. Y en función al régimen especial, tenemos municipalidades, la Municipalidad Metropolitana de Lima y las municipalidades fronterizas. ¿Qué son las municipalidades fronterizas? Las municipalidades fronterizas son aquellas, obviamente, que se ubican en la frontera de nuestro territorio nacional. Un ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, es una municipalidad provincial de San Ignacio, que está en frontera con el país de Ecuador. Y así hay otras municipalidades que están fronterizas con territorios de otros hermanos países. A eso se denomina municipalidades fronterizas, que tienen algunas características adicionales, ¿no? También en algunos lados, por este tema de buscar un desarrollo de ambos territorios, tanto de Perú, por ejemplo, como en Ecuador, existen planes binacionales con intervención de municipalidades provinciales cercanas al territorio, distritales cercanas al territorio, que buscan unir esfuerzos para un desarrollo más integral del territorio, más allá de los hitos o los límites geográficos que tenemos. Y si les preguntara cuántos distritos hay, los que ahora existen, en realidad los que pueden encontrar en Google Maps, perdón, en Google, son más de 1800, si no me equivoco, pero más allá de eso, este año que pasó, el Congreso ha aprobado normas para crear nuevos distritos. Y cuando se crean nuevos distritos significa gasto para, obviamente, 1890, ¿ok? Significa que el Estado tiene que proveer los presupuestos necesarios para que sus entidades puedan funcionar, pues, ¿no? Entonces, quizás escucharon que una municipalidad no tenía ni siquiera para pagar planilla, estaba en bancarrota. ¿Quién salvó? El Ministerio de Economía. ¿Quiénes pagan pato de todos esos aspectos? Nosotros. Nosotros los ciudadanos que estamos en edad de trabajar, tienen empresa o tienen alguna actividad económica y pagas impuestos. Entonces, a veces las decisiones que toman nuestros funcionarios, nuestros congresistas, los representantes del Poder Ejecutivo, terminan afectando el bolsillo del ciudadano, ¿no? Entonces, hay que siempre pensar que uno siempre dice, no, no, a mí no me interesa el tema político, a mí no es de mi agrado, no me gusta. Efectivamente, puede no gustarte, o sí, pero más allá de eso, todas las decisiones que tome el Congreso siempre al final afectan o benefician al ciudadano. Igual en el caso del Ministerio del Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo dice, mira, yo quiero hacer un tema de populismo, mañana voy a crear un programa social para entregar un bono de 200 soles a toda la población. Ok, eso en principio pareciera que esté bueno, esté ok, pero sin embargo, más allá de todo, siempre los platos rotos o quien carga el peso de poner la economía, siempre vamos a ser nosotros los ciudadanos, a través de los diferentes impuestos que se pagan. Uno consume algo, ya paga impuestos. O sea, no es que
Básicamente la plata sale de por sí. Plata sale de los impuestos de nosotros, los impuestos de las empresas y de las grandes empresas que pagan una millonada de impuestos. Así se recauda, básicamente inicia la recaudación en el mes de enero y termina entre marzo, abril, y la SUNAT dice, tanto hemos recaudado, aquí está, señores del Ministerio de Economía, las cifras, y con esto tienen que hacer una proyección para el siguiente año. Sí, más o menos funciona. Entonces, los niveles de gobierno. Cuando ustedes les hablen de nivel de gobierno, existe tres. Gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales. Ahora, hablemos, como este es un tema introductorio, hablemos de políticas de Estado. Como les indiqué, nuestro país tiene políticas de Estado, es decir, por más que entre cualquier persona como presidente, debería seguir estas políticas de Estado que están enmarcadas en ejecutar algunas acciones para el desarrollo del país. Tenemos una política hacia el año 2050, una visión país al 2050 que el ejecutado ese plan. O sea, no es que ese plan paga un montón de gente, pide opinión de muchos expertos para que al final llegue cualquier gobernante y no ejecute nada. Entonces, la visión país al 2050 ya está en marcha y dentro de ellos hay pues un tema de políticas de Estado. Y nuestras políticas de Estado se basan básicamente en estos ejes. Primero, democracia y Estado de Derecho. ¿Cómo se come democracia? ¿Cómo se come Estado de Derecho? ¿No? Segundo, equidad y justicia social. Probablemente aquí están los programas sociales, los programas de vivienda social, etcétera. Competitividad del país, que tiene que ver con el desarrollo de nuestro país a nivel macro, a nivel de Latinoamérica, a nivel de otros países en comparación. Y un Estado eficiente, transparente y descentralizado, que es la añoranza, el sueño de todos nosotros y ustedes seguramente que en algún momento han pisado una municipalidad, una entidad, y no hay nada de eficiente, poco transparente y menos descentralizado. Entonces, eso es las políticas de Estado. En función a estos lineamientos debería girar todas nuestras intervenciones si es que uno está en una entidad pública. Y si hablamos de democracia y Estado de Derecho, vamos a mirar qué es, en principio, el fortalecimiento del régimen democrático y el Estado de Derecho, es decir, que no exista dictadura, que no exista violación de nuestras normas, de nuestras leyes, a eso hablamos de Estado de Derecho, que se cumpla, está establecido en nuestra Constitución actualmente. ¿Qué más? Democratización de la vida política y fortalecimiento de los sistemas políticos. Entonces, eso es otro aspecto. Muchos de nuestros males parten porque tenemos un sistema de partidos políticos débiles. Ahora mismo creo que hay como 40 partidos inscritos para las elecciones del año 2026. Imagínense. Todo el mundo quiere ser presidente, todo el mundo quiere agarrar la torta. Afirmación de la identidad nacional, es decir, más sentido de pertenencia, no solamente de los ciudadanos, sino también de las diferentes naciones, como se denomina a algunos grupos nativos que tienen sus propias dinámicas, sus propias normas, reglamentos, pero necesitamos que el Estado les haga sentir que forman parte del Perú. Y eso es un sentido de pertenencia nacional. La institucionalización del diálogo y la concertación. Muchos conflictos sociales, nada de diálogo. Nada de concertación para ejecutar actividades, proyectos conjuntos. Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, perspectiva nacional y procedimientos transparentes. Cuando hablamos de planeamiento estratégico significa que hacemos planes que visoramos el futuro a corto, mediano y largo plazo y en función a eso nos dirigimos. Una perspectiva nacional, miramos el futuro, cómo podría ser, nos imaginamos. Política exterior para la paz, la democracia, el desarrollo y la integración, generalmente esto está ligado
a nuestros vecinos con quienes limitamos, que actualmente ya no tenemos pues necesariamente muchas divergencias, salvo la última que fue con Chile por el tema marítimo que se solucionó de manera legítima en La Haya. Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y la seguridad ciudadana. Esa es una de las aspiraciones que se tiene, pero ustedes ven, cuando hay protestas, ¡zas! Un muerto, dos muertos. Y nos olvidamos del tema del fortalecimiento o la erradicación de la violencia. Y la seguridad ciudadana es uno de los aspectos que hoy por hoy debe ser uno de los problemas más grandes que afrontamos como país. Ustedes han visto seguramente muchas noticias sobre secuestros, sobre extorsión, que ahora ya ha llegado a Lima. Lo que antes más estaba en Trujillo, un tiempo en Chiclayo, ahora está en Lima. Y ustedes pueden ver que hasta por 5 soles, 7 soles terminan matando al cobrador o al que hace labores de transporte en una combi en Lima. Entonces, esos aspectos están dentro de las políticas de Estado. Descentralización política, económica, administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú y política de seguridad nacional. Cuando hablamos política de seguridad nacional, ya hablamos a nivel de Estado, de tener obviamente nuestras fuerzas armadas en buen estado para que puedan darnos seguridad a nivel macro de país. Y cuando hablamos de justicia social, en el caso de las políticas de Estado, vamos a hablar de reducción de la pobreza. El MIDI se crea en su momento, en 2011-12, para buscar un tema de reducción de la pobreza a través de la intervención del Estado, de dar un incentivo, si hablamos de Foncodes, perdón, hablamos de Juntos, hablamos de Pensión 65 y buscar también alternativas de que se integren a la economía nacional muchos ciudadanos, pero el tema de la igualdad de oportunidades, imagínense que nuestro país es uno de los países más desiguales, a pesar de haber crecido muy bien en tema económico, pero las oportunidades que tiene un niño probablemente de algún distrito de la provincia de Bolognesi en Ancash no es igual a las oportunidades que tiene un niño ubicado en el distrito de San Isidro en Lima. Por eso el Estado debe velar para que al menos se ajuste y puedan tener oportunidades. Si hablamos, por ejemplo, de oportunidades en educación, hablamos de un programa bastante interesante, como es Beca 18, que ayuda a muchos niños, niños jóvenes, adolescentes, a poder integrarse a institutos y universidades y que el Estado les subvenciona, ¿no? Acceso universal a una educación pública y gratuita y de calidad y promoción de defensa de la cultura y del deporte. Mucho que hacer ahí, sobre todo porque en los últimos meses se ha debilitado, por ejemplo, la SUNEDO, que era una institución que velaba muy bien para que nuestra educación sea mejor, certificación o acreditación de institutos, acreditación de universidades, que ahora se queda un poco en stand-by. Y que sea pública y gratuita, bueno, los que han estudiado, lo que hemos estudiado en el sector público o en colegios estatales, de una u otra forma podríamos indicar que efectivamente esto sí se cumple, aunque por ahí hay muchos que exigen que sea gratuita en su totalidad, ¿no? No exista tasas, no exista matrículas, etc. Acceso universal a servicio de salud y a la seguridad social. Hay una buena política desde el MINSA para el aseguramiento universal a través del SIS. Entonces, van por buen camino y las brechas en cuanto a aseguramiento ha disminuido. Y eso significa que muchas personas que antes no tenían acceso a SIS, ahora lo tienen. Es más, hay campañas hacia comunidades nativas, hacia comunidades campesinas que han buscado o siguen buscando
las oportunidades para que se accedan. Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición a través del Ministerio de Desarrollo Agrario. Promoción, fortalecimiento de la familia, promoción y protección de la niñez, la adolescencia y la juventud. Aquí es un tema picante, ¿ya? Porque ustedes han visto que se creó, no se creó, bueno, se ha fortalecido el Ministerio de la Mujer. Y el Ministerio de la Mujer tiene bastantes intervenciones, desde, por ejemplo, una intervención que se llama Hombres por la Igualdad. Hay otras intervenciones que están más ligadas a desarrollo de oportunidades a mujeres en poblaciones rurales, etcétera. Pero hay una corriente de opinión que busca que probablemente el Ministerio de la Mujer no se llame Ministerio de la Mujer, sino se llame Ministerio de la Familia, probablemente que los recursos se destinen a mejor forma o a mejores resultados, objetivos. Eso está en discusión por ahora. Y es altamente probable, como les dije hace un inicio, que haya una fusión con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Antes de la creación del MIDIS existía el PROMUDE, si no me equivoco era Ministerio de Promoción del Desarrollo Humano y la Mujer, algo así. Pero luego se creó el MIDIS y se separaron. Habría que evaluar cuánto se ha avanzado y cuánto no. Y cuando hablamos de competitividad a nivel país, es la afirmación de nuestra economía social de mercado, en principio, la búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica, el desarrollo sostenible y gestión social, un aspecto fundamental últimamente ligado a la conservación del medio ambiente, es decir, aprovechar todo lo que tenemos, pero sin terminarlo, ¿no? Entonces, en muchas comunidades nativas ahora se trabaja muy bien el tema del desarrollo sostenible, el desarrollo de la ciencia y la tecnología. También se han creado instituciones para velar por esto, por este tema. Por ejemplo, hay el CONCITEC, el desarrollo de infraestructura y vivienda. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene un programa que se llama Vivienda Rural, bastante interesante, que dota de viviendas a poblaciones rurales, pero adicional, seguramente ustedes conocen también, existen los fondos, Fondo Mi Vivienda, ¿no? Que financia, si bien es cierto, es como una especie de alianza con los bancos, pero financia la adquisición de viviendas mediante créditos y en algunos casos hay como una especie de bono, si no me equivoco, de 26,000 soles para cuando inicias la adquisición de una vivienda, compras en realidad. Y bueno, está Techo Propio, que es muy conocido, donde se dota de viviendas a precios un poco más cómodos y sobre todo a plazos para que se pueda pagar. Política de comercio exterior para la ampliación de mercados con reciprocidad. Nuestro mercado se ha ampliado. Tenemos tratados de libre comercio con más países. Eso significa, nos ha ayudado a poner nuestros productos en otros países, en Asia, en Europa, en mismo Estados Unidos. Y la política de desarrollo agrario y rural que, bueno, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, yo hasta hace poco estaba más inmiscuido en un proyecto de desarrollo que tiene que ver con el tema de la cadena del café, pero las políticas del Estado a través del Midagri para el tema de caficultura es poco nada. Básicamente todo lo hace el productor, el agricultor, es por las cuales nuestro café es uno de los mejores a nivel mundial. Y finalmente, en el caso de políticas de Estado, en tema de Estado eficiente, transparencia y descentralizado, el tema primero, la afirmación de un Estado eficiente y transparente. Cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su servicio a la democracia, es decir, que no haya esta especie de sublevaciones.
Promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción. Estamos lejos de esto en realidad. El lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas. Problemón que tenemos ahí. Todos los problemas están en esta línea. Erradicación de la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas. Un punto aparte acá. Ustedes saben que hace poquito nomás entró a gobierno de Estados Unidos el señor Trump. Y Estados Unidos ha ayudado mucho a Perú en el tema de erradicación o cambio, mejor dicho, de producción en zonas básicamente de San Martín, Huánuco, Cusco, entre otras regiones, cambiar de lo que es producción de coca a cacao, café, plátano, etcétera, a través del USAID. Y USAID, básicamente, Trump lo ha finiquitado, lo ha desaparecido. Entonces, es probable que si es que el Estado peruano no se pone las pilas, tengamos bastante aumento, probablemente el tema de la producción de coca, sobre todo. Otro aspecto es la gestión de riesgo de desastres. Estos días, si ustedes prenden la televisión, todo es un río con damnificados, ¿no? Entonces, no hay una adecuada gestión de riesgo de desastres, sobre todo naturales. La política de Estado sobre los recursos hídricos, o sea, la preservación de nuestras fuentes hidrográficas, nuestras nacientes de los ríos, etcétera. El ordenamiento y gestión territorial, es decir, qué se debe hacer en tal zona, producción, tala, probablemente conservación, etcétera. A eso está ligado el tema del ordenamiento y la gestión territorial. Y sociedad de la información y sociedad del conocimiento, es decir, mayor inversión en buscar que el Estado peruano financie proyectos que ayuden a mejorar el conocimiento sobre diferentes aspectos. Hasta ahí es lo que son las políticas de Estado. Pero las políticas de Estado se traducen en algo más, que más aterrizamos ya, que son los sistemas del Estado peruano. Y acá tenemos pues que los sistemas son principios, normas, técnicas, procedimientos en realidad, que básicamente engloban lo que es las actividades de la administración pública. Y estas están realizadas tanto en los poderes del Estado, en los organismos constitucionalmente autónomos y en los 3 niveles de gobierno. Y aquí tenemos 2 tipos de sistemas. Tenemos los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Los funcionales, ¿de qué se tratan? Cumplimiento de las políticas públicas, básicamente las más grandes. Y los administrativos, utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y la eficiencia. Si nos vamos más acá, vamos a ver que existe dentro de los sistemas, existe algunos entes rectores en los sistemas. Entre ellos, por ejemplo, un ente rector es la autoridad técnico-normativa que dicta las normas, establece los procedimientos, coordina operaciones técnicas, responsable de los funcionamientos. Claro ejemplo, Servir. Servir es un ente rector sobre el tema de recursos humanos a nivel nacional, en el sector público, obviamente. Y en el sector privado también con algunas nociones. Y aquí tenemos los actuales sistemas administrativos, que si no me equivoco son 11, a ver. 12. ¿Qué son los sistemas administrativos? Ya vimos, pero uno de los sistemas administrativos es el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos, ente rector Servir. ¿A dónde pertenece o está escrito? A la PCM, a la Presidencia del Consejo de Ministros. El sistema de abastecimiento, ente rector, la Dirección General de Abastecimientos. ¿A dónde está escrito? Al MEF.
Presupuesto público, la Dirección General de Presupuesto Público, igual adscrito al MEF. El Sistema Nacional de Tesorería, la Dirección General de Tesorería está adscrito también a al MEF. El endeudamiento público, la Dirección General también de Endeudamiento está adscrito al MEF. Y contabilidad, igual al MEF. La de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, igual adscrito al MEF. El tema de planeamiento estratégico, su órgano rector es CEPLAN y está adscrito a la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros. Defensa Jurídica del Estado, está adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Control, la Contraloría, un órgano autónomo, y modernización de la gestión pública, que está adscrito a la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Esos son todos los sistemas administrativos que tiene el Estado peruano y que ayudan al funcionamiento de nuestro aparato burocrático en el sector público, ¿no? Entonces, ya hablamos un poco sobre los entes rectores, pero lo que también nos interesa es sobre la modernización de la gestión pública. Muchos se quejan sobre por qué nuestra gestión pública es tan mala, por qué el Estado es tan malo, qué hay que hacer. Pues fíjese que desde el año 2013 el Estado a través de la PCM, específicamente a través de la Secretaría de Gestión Pública, se les prendió el foquito y dijeron, mira, parece que nuestro Estado o nuestra gestión pública no es una de las mejores. Hay que hacer algo. Y a partir de ahí se habla el tema de la modernización de la gestión del Estado. ¿No? ¿Cuál es su objetivo en realidad? Es a través de la ley 27658 establecer los principios y las bases legales para iniciar el proceso de modernización de la gestión del Estado en todas las instituciones y en todas las instancias. Y además, esta ley es aplicable a las diferentes dependencias de la administración pública a nivel nacional. Con esta norma se ha iniciado el proceso de modernización de la gestión pública, que básicamente, si miramos en el aspecto histórico, vamos a ver que desde 1995 existe la Ley Marco de Modernización de la Administración Pública y al 2013, que se inicia mediante el Decreto Supremo 004-2013, la PCM inicia con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública hacia el año 2021. Eso en el año 2025, en el año 2024, si no me equivoco, se actualizó y ahora esa política es hacia el año 2030. Sigue siendo con un horizonte básicamente como a 10 años. ¿Para qué se hace esto? ¿Por qué se busca modernizar la gestión pública? Con una finalidad básica. En primero, mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático descentralizado al servicio de ¿quién? De la población. Ese es el objetivo. Tenemos un Estado, o teníamos un Estado muy burocrático, ahora es, digamos, menos. Y además, un Estado que estaba lejos del ciudadano, lejos de la población. Entonces, además, la finalidad es obtener mayores niveles de eficiencia en el aparato estatal, es decir, hacer mejor las cosas y gastar menos, porque plata siempre es lo que falta. Obviamente, siempre priorizando a la población y siempre priorizando el uso de los recursos públicos. Ahí aparecen los famosos programas presupuestales. ¿Qué es un programa presupuestal?
Básicamente un programa con asignación de recursos, o sea, presupuesto, que tiene un objetivo, tiene resultados concretos y se le asigna plata para que ejecute en función a sus resultados. Ese es un programa presupuestal. ¿Por qué se moderniza? ¿Por qué la necesidad de modernizar la gestión pública? En realidad, primero porque había una ausencia de un sistema eficiente de planeamiento, problemas de articulación con el presupuesto público, una débil articulación intergubernamental e intersectorial, es decir, el gobierno nacional no articulaba, no conversaba, no se alineaba con los gobiernos regionales y locales y viceversa. Los locales, los gobiernos regionales no se alineaban con las políticas probablemente de Estado, políticas de gobierno. Entonces no había articulación, cada uno hacía sus cosas por su lado. Eso significa doble ejecución de presupuesto, doble ejecución de actividades muchas veces, haciendo lo mismo. Carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento. No se tenía información, no se tenía conocimiento. ¿Qué es lo que, cómo intervenir? Por ejemplo, eh, a ver, vamos a ver si todavía existe esto. Y al no tener pues información, muchas de las cosas que hacía el Estado, lo hacías sin información y eso determinaba en un aspecto fundamental, que las intervenciones no eran las mejores y por ende las brechas de desarrollo no se avanzaba. Parece que no está funcionando. Quería indicarles que el MIDIS creó en su momento Mi Región, que era una suerte de tablero donde se encontraba toda la información respecto a algunos aspectos ligados a pobreza, desnutrición, acceso a servicios, etc. Fácil uso para los diferentes gobernantes a nivel de territorio. ¿Qué otras necesidades había? Limitada evaluación de resultados de impacto. O sea, todo lo que se hacía en realidad se dejaba ahí, no se veía si efectivamente resultó, no resultó la intervención, hubo mejoras, hubo cambio en la sociedad, etcétera. Inadecuada política y gestión de los recursos humanos. Hasta ahora sigue persistiendo ese problema, por más que se creó Servira, sigue existiendo problemas. Si ustedes entran a algunas convocatorias del Estado, sobre todo, van a encontrar que hay CAS permanente, CAS temporal, CAS transitorio, y ya no sé qué más CAS hay, que es uno de los regímenes. Luego está la ley 728, 276, la carrera pública magisterial, 14 leyes, si no me equivoco, existe. Una infraestructura y equipamiento de gestión logística insuficiente, inadecuado proceso de producción de bienes y servicios públicos y deficiente diseño de la estructura, organización y funciones del Estado. Es decir, muchas instituciones no estaban o no están hasta ahora estructuradas adecuadamente, lo que les hace hacer tareas repetitivas a diferentes oficinas. ¿Cuál era el problema en sí? Un bajo desempeño del Estado, lo que genera desconfianza e insatisfacción ciudadana. Entonces, a partir pues del decreto supremo, la PCM propone un proceso de reforma integral de la gestión a nivel gerencial u operacional y la administración pública guiada por la obtención de resultados para el ciudadano. Eso es lo que se quiere. Y busca un Estado moderno al servicio del ciudadano, al servicio de las personas. ¿Qué busca un Estado moderno? Un Estado unitario y descentralizado. Satisfacer las necesidades en cada espacio territorial, es decir, en cada lugar debe haber una satisfacción de las necesidades de la población. Siempre garantizando los derechos que corresponden a cada uno. ¿Qué más?
un Estado inclusivo. Todos los ciudadanos tengan la igualdad de oportunidades. Abierto, el Estado es transparente, accesible a los ciudadanos, fomenta la participación ciudadana. Es decir, el Estado no guarda información. Por eso existe un portal de transparencia. Orientación al ciudadano, recursos, procesos, productos y resultados en función a las necesidades del ciudadano. Y sobre todo un Estado eficiente. El Estado genera mayor valor público, es decir, sus intervenciones no son por sí solas, ayudan a resolver problemas con menos costo posible, mayor calidad y mejor maximización del bienestar social. Es decir, los ciudadanos demandan un Estado más moderno al servicio de las personas, lo que implica en realidad una transformación en sus enfoques y prácticas de gestión. Y dentro de esta modernización de la gestión pública, hay pues algunos principios que hay que ver. Primero, la articulación intergubernamental e intersectorial, clave para que se desarrolle adecuadamente nuestro Estado, nuestro país. Orientación al ciudadano, transparencia, rendición de cuentas y ética pública. Ustedes saben que ahora mismo, por norma, los gobernadores regionales y los alcaldes al menos 2 veces al año tienen que rendir cuentas. Innovación y aprovechamiento de las tecnologías. Sostenibilidad y balance entre flexibilidad y control de la gestión. Entonces, la política de modernización apuesta a lograr una gestión más moderna, que esté orientada a resultados al servicio del ciudadano. Y estos son los componentes de la modernización de la gestión pública. Primero, se basa en 5 pilares. Primer pilar, políticas públicas, planes estratégicos y operativos. El segundo pilar es presupuesto para resultados, es decir, que va a asignarse presupuesto en función a resultados. Tercer pilar, gestión por procesos. Este tema de la gestión por procesos se trae de la gestión privada, toda esa terminología. Simplificación administrativa, es decir, que ya usted se va a una municipalidad y lo que antes recorría su documento 20 oficinas y usted tenía que irse por 20 oficinas mirando si ya pasó de mano en mano, ahora probablemente es más rápido, solamente puede pasar en 2 oficinas. Eso es simplificación administrativa y organización institucional. El cuarto pilar es el servicio civil meritocrático, una añoranza en la gestión pública, lo cual por temas políticos no se da. Se creó Servir, se creó la Escuela Nacional de Gestión Pública, se ha creado el Cuerpo General, el Cuerpo Nacional, si no me equivoco, de Gerentes Públicos, pero hasta ahora una que otra institución ha contratado gerentes públicos. Y el quinto pilar, sistema de información, seguimiento y monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Es decir, no solamente basta con que el Estado intervenga a través de un proyecto o programa, sino hay que medirlo. Hay que verlo si funciona o no funciona. Hay que tener una línea de base, una línea intermedia, una línea final. Y hay que sistematizar experiencias exitosas y no exitosas también. Y eso, todos estos 5 pilares, mediante un tema de gestión del cambio basado en 3 ejes transversales. Gobierno abierto, gobierno electrónico y articulación interinstitucional. Cuando hablamos de un gobierno electrónico es que el Estado, las instituciones, tomen la tecnología y acoplen a sus sistemas administrativos. Y ahí no hay necesidad probablemente de enviar o de irme con mi expediente a presentar en la municipalidad. Lo puedo ingresar mediante mesa de partes virtual. Ese es un gobierno electrónico. Desde mi comunidad, en mi casa, puedo pagar quizás algunas tasas, algunos impuestos. Ese es un gobierno electrónico. Un gobierno abierto está ligado pues al tema de la transparencia. Y la articulación interinstitucional, ya dije, una articulación entre los diferentes niveles de gobierno para que haya un mejor desarrollo del país.
¿Qué entidades están responsables, básicamente? De los pilares centrales, por ejemplo, políticas públicas, planes estratégicos y operativos, está a cargo CEPLAN. Del segundo pilar, que es presupuesto para resultados, el MEF, obviamente. Del tercer pilar, gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional, la Secretaría de Gestión Pública. Y del cuarto pilar, servicio civil meritocrático, SERVIR. El quinto pilar, sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento, igual a Secretaría de Gestión Pública. Y si hablamos de ejes transversales, el gobierno abierto está a cargo de la Secretaría de Gestión Pública, el gobierno electrónico a cargo de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática y la articulación interinstitucional a cargo de la Secretaría General de Gestión, la Secretaría de Gestión Pública y la Secretaría de Descentralización y la Secretaría de Coordinación, todas ellas de la PCM, las actividades de monitoreo y evaluación de las políticas de modernización serán coordinadas por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Entonces, estas resumen rápido en realidad sobre un tema de introducción a la gestión pública. La gestión pública, como les digo, es demasiadamente amplia. No podemos, nadie, creo yo, que es especialista en gestión pública, porque la gestión pública es dinámica, es bastante. Yo puedo especializarme probablemente, no sé, en contrataciones del Estado, en sistema de abastecimiento, quizás me especializo en presupuesto, pero no puedo ser especialista de todo en la gestión pública. Puedo conocer, sí, por la experiencia que he trabajado, etcétera, pero la gestión pública es bastante. Quizás me interesa mucho desarrollar sobre recursos humanos en gestión pública. Hay todo un tema normativo, todo un tema operativo, etcétera, ¿no? Entonces, la gestión pública es bastante interesante y sobre todo a ustedes que están entrando en este mundo y les interesa, indicarles que el Estado no necesariamente es el problema es el funcionario, el problema es el trabajador que está en la entidad pública y hace de las entidades e instituciones públicas que la población lo mire mal, porque no cumple su chamba, no hace su función. Muchas veces, sobre todo en municipalidades, en gobiernos regionales, uno va y en vez de que quizás den trámite a lo que corresponde, están haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de estar en una entidad pública, recuerden que los gestores del cambio son ustedes. Ustedes, el recurso humano es quien puede cambiar la situación actual de su entidad. Y siempre hay que pensar, si yo entro, vamos a pensar que entras como asistente administrativo en el área de administración o en el área de contabilidad o en el área, no sé, de la gerencia de un gobierno regional o municipal. Uno siempre hay que mirar el panorama. ¿Qué es mi rol? ¿Qué función cumplo yo? ¿Qué pasa si dejo de hacer las actividades? ¿Se afectan los demás? ¿No se afectan? En realidad, el asistente administrativo cumple una función bastante interesante, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Así que yo les animo a seguir con el curso. Vamos a ir desarrollando otras temáticas más adelante en nuestras 5 clases, si no me equivoco. Y también escucharles sus intervenciones. Probablemente ustedes también tienen experiencia en gestión pública y sobre todo en el Estado, no solamente en el Estado, pero si estamos hablando de administración pública es porque ustedes quieren trabajar para el Estado o para una institución, entidad pública, siempre valoran, no necesariamente solo el conocimiento, que ustedes pueden estar acá, hoy día aprendieron algo, valoran mucho y sobre todo en los procesos de convocatoria, que se demuestre el conocimiento y la única forma de demostrar es con un certificado. Entonces, lleven el curso hasta el final, seguramente aprenderán algunos aspectos relacionados a la gestión pública y el rol posible que puedan cumplir más adelante.
Por hoy es todo. Nos vemos próximamente en la otra clase, salvo que exista alguna pregunta, alguna consulta o alguna intervención.